¿Qué tal? Estamos en nuestra clase o sesión 521. Repito, clase, sesión o lectura guiada de la Biblia número 521. Vamos a comenzar con la introducción al Evangelio de San Lucas. Padre, te invoco. Jesucristo, te proclamo como único Señor y Salvador. Espíritu Santo, auxíliame, guíame en todo momento. Amén. La pura introducción hoy. Lucas, contexto histórico. La obra de Lucas nos sitúa en la segunda generación cristiana. Los cristianos se van asentando y expandiendo cada vez más dentro del mundo romano, aunque son vistos frecuentemente con recelo y sospecha. Urge pues presentar el ideal cristiano como un ideal apto e inofensivo para la sociedad romana, como una práctica religiosa que puede subvertir el mundo, no con la violencia de las armas ni de las guerras, sino con la fuerza del Espíritu que ya está actuando y que va convirtiendo muchos corazones al Señor Jesús. Por otro lado, en la medida que se radicaliza la ruptura entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía, va surgiendo en las comunidades cristianas cierto rechazo a la historia de salvación precedente, y es necesario resaltar aquello que une el cristianismo con el judaísmo. Este es quizás el contexto en que Lucas escribe su evangelio. Ojo, para aquellos que dicen, no, yo no soy judío, a mí el Antiguo Testamento no me interesa. Muy interesante esto. Destinatarios, por los datos que nos brindan el Evangelio, se trataría de una comunidad de cristianos mayoritariamente de origen pagano y geográficamente distante de Palestina. Ella estaría llamada a ser testigo del plan liberador de Dios en el mundo, plan liberador que difiere en todo al plan del imperio, pues no se basa en las armas, sino en el poder de Dios que actúa en la iglesia. Plan que ya está presente en la historia a través de los profetas del Antiguo Testamento y que ahora por medio del Espíritu de Jesús se va realizando en la iglesia, nuevo pueblo de Dios. Autor, fecha y lugar de composición. La tradición lo ha titulado según San Lucas, dando así su autoría al médico querido de Pablo, Colosenses 4:14, que también aparece en Filemón 24. En cuanto a la fecha de su composición, el autor tiene noticia de la destrucción de Jerusalén, año 70, pero no de la persecución de Domiciano, año 90-95. Y también parece vivir el rechazo oficial de la sinagoga a los cristianos entre el año 85 y 90. Por eso muchos biblistas sugieren como fecha probable la década de los 80. En cuanto al lugar de su composición, hay mucha conjetura. La tradición habla tanto de Cesarea, Alejandría, como del sur de Grecia, entre otros lugares. Un evangelio que forma parte de una gran obra singular. A pesar de su fuerte dependencia de Marcos y del hipotético documento Q, o sea, QL de los franceses, de un documento que no conocemos, que pudo ser un manuscrito previo incluso a Marcos, a Mateo, obvio a Lucas, Lucas presenta un evangelio muy peculiar que le distingue notablemente de los demás. Parte de un plan más amplio, constituye la primera parte de su obra mayor que continúa con los hechos de los apóstoles y ocupa una posición intermedia en el gran arco de la historia de la salvación que comprende el tiempo de las promesas del Antiguo Testamento, el tiempo de Jesús, realización de las promesas del Antiguo Testamento, y el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la acción del Espíritu Santo. La conexión entre estos tres tiempos de la historia de la salvación es esencial para conocer la misión de Jesús, tal como nos lo presenta Lucas en su Evangelio. Recordemos, la realización de las promesas, tiempo de Dios, tiempo de la acción del Espíritu Santo, tiempo de la Iglesia. Continuamos. Para conocer la misión de Jesús, tal como nos la presenta Lucas en su Evangelio. Los personajes de la infancia, especialmente Simeón, encarnan una tensión entre el pasado y el momento culminante que ha llegado. No menos importante es la continuación de la obra de Jesús, la expansión de la Iglesia. Como el Antiguo Testamento profetiza y prefigura a Jesús, así Jesús profetiza y prefigura la misión de los apóstoles. Los forma a su lado, los instruye, los prevé, les da su espíritu. Después, al contar sus hechos, Lucas se complace en establecer paralelos en ver en esos pioneros de la primera evangelización el modelo de Jesús que sigue presente y actuando en su iglesia y en el mundo. El Antiguo Testamento profetiza y prefigura a Jesús.
Jesús profetiza y prefigura a la misión de los apóstoles. Esos paralelos son muy importantes. Visión histórica. Lucas se presenta como un historiador al mejor estilo griego, cuidadoso en consultar sus fuentes y exponer los hechos. Sabe recoger y ordenar los datos de los acontecimientos que le interesa narrar. Sin dejar de proclamar la fe, intenta hacer una obra de historiador. Enlaza su relato con fechas de la historiografía secular, colocando así la misión de Jesús en el amplio marco de los acontecimientos del imperio. En su evangelio, una comunidad de creyentes autónoma y consolidada vuelve la mirada hacia sus orígenes, hacia la vida de Jesús, desde sus inicios hasta su ascensión al cielo, y a la vez una comunidad sanada ya de aguardar una parucía inminente. Toma conciencia de su ser y de su vocación histórica en el seno de la ordenación política y cultural de su tiempo. Jerusalén es el centro geográfico y teológico de su obra. Allí comienza y concluye el itinerario de Jesús. Desde allí arranca la evangelización en alas del Espíritu hasta el confín del mundo. Jesús, movido por el Espíritu, anuncia la liberación. Los tres tiempos de la historia de la salvación se mueven en Lucas a impulso del Espíritu Santo. Es Él el que inspira y guía a los profetas y las profetisas del Antiguo Testamento hasta sus últimos representantes, Simeón y Ana. Capítulo 2, versículos 25 al 38. Es Él el que desciende plena y definitivamente sobre Jesús. Capítulo 3, versículo 21 y siguiente. Y es Él el que, siendo el Espíritu del resucitado, inaugura el tiempo de la iglesia en Pentecostés, llevando la palabra de vida y liberación del Evangelio hasta los confines del mundo y hasta el fin de los tiempos. El tema dominante de su Evangelio arranca de la escena programática en la que Jesús, movido por el Espíritu, da inicio a su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Capítulo 4, versículo 18 y siguientes. Después vendrá el viaje ascensional hacia Jerusalén. Capítulo 9, versículo 51, que es así como un parteaguas en el Evangelio, cuando Jesús toma la firme determinación de subir a Jerusalén, que llevará a Jesús junto a sus discípulos hacia la cruz, hacia el cielo. Por el camino va derramando la misericordia y el perdón, acogiendo a los pecadores, buscando a los extraviados y ayudando a pobres y necesitados. Su predicación se abre a los paganos. Incluso procura dejar bien parados a varios personajes romanos, a la vez que registra una creciente oposición de las autoridades judías. Las mujeres menos valoradas y despreciadas en su cultura desempeñan un papel sobresaliente en su ministerio. Como fruto de la liberación, va dejando tras de sí una estela de gozo y de alegría. El Espíritu comienza a actuar preparando su acción dominante en los hechos. Con otra escena programática cierra Lucas su Evangelio. Jesús, resucitado en viaje hacia Emaús, propone la clave pascual del cumplimiento de la profecía y la sella con una Eucaristía. Capítulo 24, versículos 13 al 35. Sinopsis. Empieza con una doble introducción, notable por su construcción en bloques paralelos. Infancia de Juan y de Jesús, 1 y siguientes. Continúa con el bautismo y las tentaciones, 3.1 al 4.13. El ministerio en Galilea se abre con la fuerza del Espíritu, 4.14. Y se cierra con el poder del nombre de Jesús actuando más allá del círculo de sus discípulos, 9.49 siguientes. Sigue el gran viaje a Jerusalén como cuadro narrativo, 9.51 a 19.28. Y concluye toda la obra en esta ciudad: confrontación, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Capítulo 19, versículo 29 al capítulo 24, versículo 53. Bien, pues bienvenidos a esta maravillosa y bendita aventura. Ya nos falta menos que al principio. Vean en sus Biblias todo lo que hemos leído, lo que nos falta. Ya estamos comenzando el Evangelio de San Lucas. Bendecidos.